Señor, te adoramos, Dios, en esta mañana, amén. Qué precioso es estar en tu casa, Dios, en esta mañana, Señor amado. Puede levantar su mano ahí donde está, hermano amado, y darle gracias a Dios por este día precioso. Señor amado, qué precioso es estar en tu casa en esta mañana, Dios. Qué precioso sentir tu presencia en esta mañana, Señor amado, y poder levantar mis manos y adorarte y cantarte y bendecirte, amén. Porque tú has sido bueno con nosotros, Dios, y porque para siempre es su misericordia. Amén. Por eso el salmista David decía: porque mejor es un día en su casa que 1000 años fuera de ella. Porque aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna, amén. Por eso cuando usted viene a la casa del Señor, hermano amado, usted tiene que gozarse. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Y es como si cuando uno va a comer a un buffet, ¿verdad? Y si usted va a comer a un buffet, pues usted le escoge de todo, ¿verdad? Para probar, ¿verdad? Y cuando venimos a la casa del Señor tenemos que disfrutar en su presencia, amén. Porque Dios es bueno con nosotros, amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Qué lindo se ve usted en esta mañana, en este día. Qué preciosa momento, ¿verdad? Para estar en la casa del Señor. No porque es domingo, hermano, pero porque el Señor está en este lugar. Porque Dios ha decidido estar en este lugar, amén. Y Él está en medio de nosotros, amén. Y nos da gusto que usted esté en la casa del Señor en esta mañana. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amén, a Centro de Alabanza. Estamos felices, estamos contentos, porque Dios verdaderamente está haciendo cosas grandes en medio de nosotros, amén. Y decían las alabanzas, ¿verdad?, que nosotros hoy nos gozamos y nos alegramos. Y eso es todo gracias a través del sacrificio que Dios hizo, amén, en la cruz del Calvario. Porque si no hubiera sido así, nosotros estuviéramos, ¿verdad?, mal. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Saque su teléfono, hermano. Este es un domingo precioso, amén. Yo estoy feliz de poder estar en la casa del Señor. Siempre le digo al Señor: yo no tengo otro lugar un día domingo para estar. O quizás hay muchos lugares, ¿verdad?, que pudiéramos estar, ¿verdad? Pero para mí el estar en la casa del Señor un día domingo, un día miércoles, ¿verdad?, de servicio, ese es lo más lindo. Esa es mi vida, lo he hecho parte de mi vida, esa es mi esencia, eso es lo que disfruto, amén. El estar en su casa, el estar en medio de mis hermanos, el estar en medio de la congregación, el contemplar lo que Dios hace en nuestras vidas, el contemplar, el ver las familias que llegan, ¿verdad? Y cómo Dios da una palabra y cómo Dios nos ministra. Y eso es una tremenda bendición, hermano. Ya por muchos años, por mucho tiempo, ¿verdad?, anduvimos allá en el mundo haciendo lo que estaba mal. Para mí un día domingo, cuando era muchacho, era de ir a jugar pelota, ir a jugar todo el día, a jugar soccer. Y allá me la pasaba lavando ese carro viejo que tenía en aquellos años. Y esa era mi vida. Pero hoy, hermano amado, hoy el estar en la casa del Señor con ustedes, compartiendo, eso es algo que me alegra mi corazón y me gozo, amén. Y mire qué bonito, amén. Qué bonito. Vamos a leer Efesios, por favor. En Efesios 2. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Me ha dado una familia, me ha dado motivos para vivir, amén. Me ha dado una hija, amén. Amigos en Cristo, hermanos en Cristo. Donde quiera tengo hermanos en Cristo yo, hermano, amén. Qué lindo es el Señor, amén. Yo me gozo, hermano amado, amén, porque es lindo el Señor. Vamos a leer en el libro de Efesios, por favor, Efesios 2. Efesios capítulo 2, el verso 11, hermano amado. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, uno, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué triste es la vida del hombre sin el Señor. Esa era mi vida, alejado de las cosas de Dios, alejado de las promesas de Dios, alejado de disfrutar de esta hermosura de estar en su casa. Siempre que tengo la oportunidad de compartir con una persona, digo, cómo quisiera que me entendieran que el estar en la casa del Señor, ese es un gozo, que Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo, que Dios lo que quiere, que Dios lo que tiene son planes buenos para la vida del hombre,
que Dios lo que quiere es bendecirte, sacarte de esas necesidades que muchas veces tienes, quizás, ¿verdad?, de esa soledad que sientes, pero muchas veces, ¿verdad?, no todos, a mí me tardó años para entender esto, pero hoy que lo he entendido, hermano amado, no quiero ir a otro lugar. Yo, este es mi vida, amén. Vamos a seguir leyendo, dice el capítulo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué bonito el sacrificio de Cristo Jesús, amén, que nos reconcilió, ¿verdad?, con el Señor. Vamos a seguir leyendo, dice: porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando toda pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabas cerca. Dice: por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué precioso, hermano, mire qué lindo. Por eso es que yo me gozo, por eso es que yo levanto mis manos, por eso es que yo, cuando estoy en la casa del Señor, soy el hombre más feliz, hermano. Porque bien estuve un tiempo alejado de las promesas de Dios, bien estuve en un tiempo donde no quería conocer de Dios, pero hoy conozco que Dios tiene un plan para mi vida. Hoy sé que si vivo es para el Señor, y si muero voy para el Señor. Por eso, hermano, es que necesitamos, ¿verdad?, entender eso. Yo me gozo, hermano, porque yo no sé usted, ¿verdad?, en esta mañana no los conocemos a todos, pero hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere, ¿verdad?, hacer una obra grande en ti. Que el gozo que sentimos los hermanos que miras al cantar, al danzar, tú lo puedas experimentar de igual manera. Porque lo lindo es que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, amén, recordando, amén, ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, recordando que Él nos ha reconciliado con Dios, recordando en que Él, ¿verdad?, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en la palabra del Señor dice que a lo suyo vino y los suyos, ¿verdad?, no le recibieron, dice, pero a todo el que le ha recibido, a todo el que cree en su nombre, le dio potestad, le dio derecho de ser hecho hijo de Dios. Hermano amado, qué lindo es conocer a ese Cristo vivo. Decía nuestro hermano Genaro, ¿verdad? Cristo vive, amén, así es, Él vive, amén. Y vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Vamos a recordar, ¿verdad?, ese gran amor que tuvo y que tiene por nosotros, que tiene por su iglesia, que tiene por este mundo, amén. Y qué bendición el estar en esta mañana en la casa del Señor, adorándolo, bendiciendo su nombre. Una alegría estar en la casa del Señor. What a joy it is to be in the house of the Lord. No hay un lugar más bonito, de veras. There isn't a better place Para los than que this. hemos probado lo que es la bondad de Dios y su amor, For those that have tasted the goodness of God and His love, no hay un lugar más bonito. there's no better place than this. Es donde podemos experimentar sus caricias. This is where we can experiment His love. Muchas veces uno viene con cargas profundas, Sometimes we come heavy burdened, pero al llegar aquí y presentarte delante de Él, but to come before the Lord, todo se va. everything leaves. Y uno sale con el corazón livianito. And we walk out of this place not in the same way we came, but with a light heart. ¿Lo ha experimentado? Have you guys experienced that? Y eso no se compara. There's nothing that compares to that. Nos da alegría tenerle a las personas que nos visitan por primera vez. We welcome those that are visiting the church for the first time. Le digo que somos una iglesia bien faltosa.
We're a church that's very broken, a broken church. Broken pero people. somos una iglesia que sabe amar y servir al Señor. But we're a church that knows how to love and serve the Lord. Y esperamos serle de bendición a usted. And we hope to be a blessing to you guys this morning. Y le invitamos a que se sienta cómodo. And we welcome you to get comfortable. Gloria al Señor. Glory to God. Así como está, incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Let us pray. Padre, te doy gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de acercarnos a ti. Muchas gracias porque siempre extiendes tu mano hermosa y tus brazos están abiertos para todo aquel que corra a ti, Señor. Porque tú traes descanso al alma afligida. Y no será la excepción en esta mañana. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje. Y yo te pido, Señor, que tu gracia sobreabunde a través de mi vida y que seas tú ministrando a los corazones. Yo estoy consciente, Señor, que de mí no hay nada. Si tu gracia infinita no toma mi vida, de nada sirvo. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en los corazones y traiga fruto, fruto en abundancia, un fruto que transforme el corazón y la mente, que libere, que fortalezca, que nos sustente y nos bendiga. Delante de ti nos presentamos y te digo, toma el control, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema de cómo fortalecernos en el Señor. This morning we're going to be talking about how to strengthen ourselves in the Lord. Y en Lucas 2:19 In Luke 2:19, hay un verso que habla sobre María, and there's a verse that talks about Mary, la mamá de Jesús. mother of Jesus. Y quiero que me lo pongan ahí en la pantalla, por favor, en inglés, y yo lo voy a estar leyendo en español. Si usted gusta, no es ágil con las escrituras, pues póngame atención para que no se distraiga. We'll have the English version on the screen. Just bear with me here as we move forward. Y lee así: María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. En otras escrituras dice que María atesoraba esas cosas en su corazón, y yo quiero hablarles sobre eso. En que si hablamos de María, estos pasajes hablan de las cosas que la sostuvieron a ella durante tiempos de prueba. And in these passages, this is where Mary kept these things in her heart, and that's what sustained her during these times. Cuando habla de atesorar o de guardar en el corazón, When it talks about holding something near to your heart or to treasure something in your heart, vamos a decir que tenemos un tesoro, algo que de veras valoramos. we're going to say something of value. Vamos y lo guardamos en un lugar bien seguro. We go and we put it away in a very secure place. ¿Sí? Si te dieran a ti el salario de un año, pues no nomás lo dejas ahí en la mesa. Yeah, if you were to get a salary up front for a full year, you're not just going to leave it out in the open on the table. No, vas y lo guardas bien guardado. No, you're going to go and put it away, very secure. En el lugar donde tú sepas que no te lo van a encontrar, nadie te lo va a robar, no lo dejas descuidado. In a place where you know no one's going to find easily, where it's not going to be stolen easily. Y tú mantienes un cuidado constante sobre esas cosas que atesoraste, ¿verdad que sí? Sobre el dinero, hablando de lo monetario. And speaking of from a monetary sense, you would treasure it and keep a close eye on it very consistently. Solo que esa es la idea de cuando dice que la María guardaba todas esas cosas en su corazón, las atesoraba. And this is the idea that Mary kept all these things in her heart. She treasured them. Sí. Sino que constantemente meditaba en ellas. She constantly meditated in them. Las traía de vez en cuando era probada, y se recordaba las palabras acerca de Jesús, su Hijo. She remembered the words of her son Jesus, and she would bring them to the forefront anytime she was challenged. La ansiedad en la que vivimos hoy en día
The anxiety that we live with today refleja lo que nosotros constantemente nos hace desenfocar de lo más importante. it reveals to us what distract us from staying focused. Y nos afecta porque nos hace ver las cosas, enfocarnos en las cosas inferiores. It distracts us because it gets us to focus to something that's more less inferior. ¿No le pasa? Has that happened to any one of you? Yo creo que a todos, ¿verdad? I think that happens to everyone. Entonces, aunque tenemos muchos tesoros que Dios nos ha hablado, And even though we have and we hold so many treasures that God has spoken to us, palabras, words, experiencias, experiences, cosas que Dios nos ha dicho, things that God has told us. que nos han profetizado, Maybe somebody prophesied over your life, pero que en el tiempo de prueba but during the time of trial, es como que dejamos el tesoro ahí, it's nada like más. it's like we abandon the treasure. Como que se nos olvidan. It's like we forget about them. ¿Sí? El enemigo es bien diligente, hermanos. Now, the enemy is very diligent. Él trabaja para robar. His primary focus of work is to steal. Y sobre todo para robar esas promesas que son nuestra herencia que tenemos como hijos. Primarily to steal the blessings that have been given to us that we've received as an inheritance. Algo bien bonito que Dios me ha permitido aprender Something so beautiful that God has allowed me to learn es que cuando Dios me da una promesa, esa promesa que yo recibo de parte de Dios que trae mucha alegría, desata un conflicto espiritual. that when God has given me a promise that I hold very dear to my heart, it creates an instant conflict with the enemy. ¿Sí o no? Yes or no? Dios dice, yo voy a bendecir tu negocio. The Lord says, I'm going to bless your business. Pero luego se te viene algo y viene alguien te lo roba, algo te sucede, se te rompe la máquina más importante de tu negocio. And then all of a sudden, all these things starts to happen, right? Things in the business, the most important equipment that you have is broken. Things start to rise up against you. Muy lejos de ver rapidito cumplir esa promesa que Dios te acaba de dar, el enemigo envía una semilla y envía algo para que tú te distraigas y dejes ir esa semilla de promesa. And it almost happens right away. In the moment that the Lord blesses you with the promise, the enemy comes right away to try and steal it from you. ¿Sí? Y yo creo que todos los hemos experimentado de una manera u otra, como el enemigo siempre viene a tratar de robar las promesas espirituales que Dios nos da. And I think it happens to a lot of us, right? Where the enemy tries to come and steal the blessing that God has given us. Dios permite las pruebas, God does allow those tests to come. no manda las pruebas, Doesn't send them, pero sí las usa. but he does utilize them. Y las usa con el propósito de que aprendamos a atesorar, a permanecer en su palabra. But he does utilize them to test, to challenge us so that we can remain firm in his promise and hold the treasures dear to our heart. Que nada, que aunque vengan las amenazas y que venga el enemigo a robar a través de circunstancias difíciles, And even though the enemy comes to try and test us during these difficult times, tú sigas creyendo, Dios lo dijo. but you remain firm in the promise and to know that God said it. Porque la palabra la atesoras en lo profundo de tu corazón. Because the word, you hold it near and in the depths of your heart. Aprender a no ser movidos por las circunstancias que te rodean. To learn not to be moved by the circumstances that are around you. En el capítulo 13 de Mateo In chapter 13 of Matthew, nos habla la parábola del sembrador it talks to us about the parable of the sower. y nos habla de la semilla que sembró el sembrador.
And it talks to us about the seed that the sower planted. Y siempre el enemigo va a traer la semilla. And the enemy is always trying to steal that seed. Sí. Por eso hay que proteger esa semilla. And that's why we have to protect that seed. No importa cómo te sientas, Doesn't matter how you feel. no importa la condición física, económica, espiritual que estés viviendo. Doesn't matter how you feel physically, spiritually, or financially. La Biblia nos habla de una guerra espiritual The Bible talks to us about a spiritual warfare. y consiste en esto. And it consists in this. Yo estoy declarando una palabra de milagro en mi cuerpo. I'm declaring a word of healing Yes. and of healing in my body. Pero entre más la declaro, But the more I declare it, el enemigo viene a atacar mi cuerpo the más. enemy comes and attacks my body even more. ¿Qué voy a hacer en el tiempo de esa guerra? What do I do in that time of war? Voy a dejar que mis pensamientos se atesoren de la palabra de mentira que estoy escuchando y de los síntomas. Do I begin to believe the thoughts that are attacking me in my mind because of the circumstances that are happening around me? ¿O voy a aferrarme a lo que Dios ya habló? Or am I going to stand firm to what God has already spoken to me, what promise He's given me? Te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Cuánto poder tiene para ti la palabra de Dios? How much power does the Word of God have in you? ¿Tiene poder? Does it have power? ¿Cuánto poder tiene la palabra que Satanás habla? How much power does the enemy have of what he's spoken to you? Satan. Satan. ¿Tiene poder? Does it have power? No debiera, It shouldn't. porque si la comparamos con la palabra eterna del Todopoderoso, Because if we compare it to the eternal power of God, pues no tiene ninguna. it's not comparable. Pero nosotros le damos el poder a lo que hemos creído. But we give power to the things that we believe in. Y es como nos habla ahí en el capítulo 13:4, dice así, de Mateo. Matthew 13:4. Dice, al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino y vinieron las aves y se las comieron. Y muchas veces es lo que pasa con la palabra que Dios nos habla a nuestro ser. And a lot of times that's what happens to the word that God has given us. Dios nos da una palabra y God. viene el enemigo de alguna circunstancia, a través de una circunstancia, And God gives us a word, and here comes the enemy trying to change your perspective with the circumstance or situation. y And he Nos tries roba. to snatch away and rob. vienen los pájaros y se la llevan. Here comes the birds, and it steals the seed. Y esa semilla nunca cayó realmente en el corazón. And that seed never really landed or was planted in Por the heart. tanto, no puede dar fruto. It can't give fruit. Yo le doy el poder a lo que estoy escuchando. I give power to what I'm listening to. Yo decido a qué creerle. I decide what I believe in. Ahora, es bien fácil cuando Dios te da una promesa e inmediatamente viene el cumplimiento. It's difficult when the Lord gives a promise and the promise comes right away. No, that is easy. Oh, I'm sorry. It's easy that when God gives a promise and it comes right away. Pero cuando tienes que esperar. But when you have to constantly wait for that promise, Y todo lo que miras es en contra. and everything that you see is the opposite of it, constantly, Llega uno a pensar, a mí se me hace que aquella promesa ya caducó. you start to believe that, man, I think that promise is just not going to happen. Ya pasó tantos años So many years y todavía no se cumple. have passed and it still hasn't came to fruition. Y a muchos nos viene, ¿sería realmente Dios el que nos habló? And you start to think, was that really God that spoke to me in that season? ¿Alguien se relaciona conmigo? Anyone relate?
Ay, Jesús. Amen to that one. Qué fácil es creer las mentiras, hermano. It's so easy to believe the lies. Porque juntamente con el pensamiento negativo Just simply with the negative thought itself, viene la circunstancia the circumstance comes. y no se mira nada, And you don't see anything, nada que te pueda levantar la fe en el momento, and nothing that can lift your faith in that moment. sino que viene por lo contrario todo lo opuesto. And the contrary, it's everything from what you see or expecting. En el momento en que tú sabes que la meditación es, la Biblia nos habla a meditar en su palabra constantemente. The word tells us to constantly meditate in his word. ¿Y qué es meditar? What is it to meditate? Es que cuando yo recibo una palabra de parte de Is Dios, that when I receive a word of God as a promise, yo agarro esa palabra I take that word y medito en ella de día y de and noche. I meditate in it day and night. Y empiezo como a hacer las vaquitas, ¿verdad? Los animalitos que rumean el pasto. Lo comen y luego lo traen para atrás y empiezan otra vez a morderlo, a digerirlo, otra vez, otra vez. And it's like a cow that's constantly chewing on the feed and just regurgitating and chewing it on it again and again. Y Dios nos manda esto, a meditar en su palabra, And the Lord calls us to do so, is to meditate in his word constantemente. constantly. Sí. Pero muy por lo contrario, como seres humanos y como nos pasa a la mayoría, But for the majority, we do the opposite. nos pasa de que nosotros tomamos mucho más tiempo en meditar el ataque del enemigo. We take a little bit more time chewing on the attacks of the enemy Porque sentimos los síntomas, because we see the symptoms, porque vemos la situación económica, because we see the financial circumstance, vemos a los hijos perdidos, we see our lost children, vemos el negocio irse de pique. we see the business start to fail. Entonces meditamos, díganos que no nos quita el sueño, hermanos. What doesn't take away our sleep? La mayoría de veces nos las quita las aflicciones de este mundo. Sometimes it's the afflictions of this world that doesn't let us sleep. Nos quita el afán de lo que no hemos logrado. It disturbs us because we haven't accomplished the desires or the ambitions that we have. ¿Cuántas veces hasta personas son afectadas con ataques de pánico? How many times have we been attacked by or have panic attacks due to these ¿Y anxieties? sabes en qué consisten esos ataques de pánico? Do we know what the panic attacks consist of? En lo que estás meditando. And what you're meditating on? Meditas en los temores. You meditate in your fears. Y estás meditando y le estás dando vida y estás creando escenas en tu mente. And you're giving it life. Creas escenas. You create scenes. Okay. Películas en tu mente. You start to have you start to create a whole movie production in your head. Pero son películas de terror. These are movies of horror. These are horror films. Porque cuando traes aflicción, no te pones a pensar que se va a poner bonito. Because when you have those afflictions, you don't think that it's going to get any better. Traes un dolor aquí You get a pain on your side, y no se te quita. and it doesn't go away. Y ya tomaste teces y tomaste pastillas. You've taken teas, you've taken medicine. Entonces en la noche te pega el dolor. At night, the pain starts to come back. Ay, yo creo que es el páncreas. ¿Será cáncer de páncreas? Man, I think it's a pancreatic cancer. Y ya está desparramado por todo el abdomen. And it's A mí all in ya my me alcanzó hasta los riñones, me están doliendo. It's all the way to my kidneys. El enemigo sembrándote una semilla mala y tú la estás regando y la estás cultivando. The enemy has planted a seed of lies, and there you are tending to it, watering it. Y meditas y se te van las horas y no duermes en toda la noche. And you meditate on that, and there's hours and hours, and the night goes away, and you haven't slept. Y se nos hace tan fácil el meditar en todo lo negativo.
And it's so easy to meditate on all the negatives. Y dejamos ir tan fácil las promesas de vida eterna y de bendición que papá Dios nos ha dado como hijos. And we begin to let go of those eternal promises that God has already given to us. Y le damos poder a esas mentiras que el enemigo nos ataca en la mente. And that's where we give power to those lies that the enemy has attacked us through the thoughts in our minds. ¿Cuántos están teniendo o han tenido en el pasado, porque ya lo conquistaron, ataques en su mente de que los vienen a perseguir migración? How many have had attacks in the past where immigration is coming to chase you down? Pero todo lo que hace es ver las noticias y estar viendo, ay, a cuántos ya se llevaron y se metieron a las iglesias. Hay gente que no viene a la iglesia porque tiene miedo que venga migración y lo saque de aquí. But all you're doing is just watching news regarding this topic. And there's even folks that don't even come to church because of that reason. ¿Te fijas el poder tan grande que tiene en lo que meditamos? Do you see the power of what we meditate on, or what power it has? Y cómo tan fácil dejamos ir, no atesoramos la palabra ni la ponemos como en esta caja fuerte donde nadie me la puede robar. Do you see how easy it is for that promise to get forgotten? And on the contrary, we need to be treasuring those promises in our hearts. El pastor que predicó la semana pasada The pastor that preached last week nos mencionaba de cómo primero le ministraba a Dios a través de la palabra que predica. that the Lord ministers to him specifically with the word that he's reading. Y él mencionaba eso, yo no predico algo que Dios no me está hablando a mí. Basically saying that he doesn't preach anything that God isn't ministering to him O que specifically, yo no estoy viviendo. or that he's not living. Y es una realidad para los predicadores. And that's a reality for the preachers. Y yo te quiero platicar un poquito de mí. And I want to talk to you a little bit about myself. Hace algunos meses, para los que ya tienen meses aquí, yo les comenté de un sueño que Dios me dio. Some months ago, I shared a promise. I shared a promise or A dream. a dream that God gave me. Y en ese sueño Dios me daba una promesa. And in this dream, God gave me a promise. Yo tengo casi 5 años batallando con situaciones físicas. I have about 5 years that I've been struggling with physical condition. Y de repente se pone mejor y de repente se pone peor. And there's seasons where it's gotten better, and there's seasons where it gets worse. Cuando empezó este proceso, When this process started empezó con mi rodilla derecha. with my right knee, Y me la lastimé de la nada. and I hurt it just because. Y a las 2 semanas yo orando y meditando dije voy a ir a checarme con el doctor. And in a period of about 2 weeks, I was praying, and I said, you know what, I'm just going to go get it checked out by the doctor. Ya conozco un muy buen especialista que es cristiano y es un doctor traumatólogo especialista en la materia. Yep. So she went to see a specialist, Pero estaba orando al respecto. but I was praying in regards to the situation. Y dije, voy a ir a ver a este doctor. I'm going to go see this doctor, I said. Y escucho claramente la voz del Espíritu Santo y me dice, no vas a ir. And I heard clearly the voice of the Holy Spirit saying, no, you're not going to go. Y yo dije, ¿por qué no, Señor? And I was like, why not, Lord? Y Dios me da una palabra y me dice, And God gave me a word and said, te voy a llevar por un proceso muy largo I'm going to take you through a process, a very long process, en el que yo te voy a llevar y te voy a enseñar in which I'm going to take you and show you a depender totalmente de mí. to depend fully in me. Y yo le contesté, And I answered the Lord, yo pensé que yo ya sabía confiar plenamente en ti. I thought I already knew how to trust in you fully. Y Dios me responde, no tiene ni idea. You have no idea, the Lord responded. Entonces yo allí ya Dios me había quitado toda la libertad para ir a ver al médico. So at that point, the Lord took that liberty away to say, that's not what we're doing here. Y para mí, te voy a llevar por largo tiempo, pues significaba como unos cuantos meses. And for me, at the moment, at the time, I thought going through this long process was just a couple of months.
Y ya van para 5 años. And it's been 5 years. Y no tienen idea, de allí se desprendieron muchas otras cosas físicas. And from there, other things started happening in my body. Pero este año But this year, el Señor me da un sueño y me da una promesa. He gives me a dream and He gives me a promise. Y me muestra en mi sueño a una personaje And in my dream, He shows me a person. y esa persona, Dios me muestra que era un espíritu de enfermedad que había venido a atacar mi cuerpo por todo este tiempo. And this person was the spirit of infirmity that had came and attacked my body. Y me dijo el Señor, eso se rompe. And the Lord said that is broken, or that will break. Ese espíritu no va a tener ya potestad sobre de ti. That spirit no longer has power and authority over you. Entonces, yo tomaba ciertos medicamentos para situaciones físicas, otras situaciones físicas, no para la pierna, pero otras situaciones físicas. I was taking prescriptions for other physical situations. Y a través de ese sueño, al yo darme una promesa, And by that dream, porque juntamente con la promesa me decía el Señor, yo te sano completamente. and in that dream, the Lord said, I'd heal you completely. Reúno a mi familia y les platico la promesa que Dios me da. I got together with my family and I shared the dream and the promise that God had given me. Y yo decidí por la promesa And I decided, because of the promise y la palabra que recibí en mi corazón, and the word that I received in my heart, dejar todo medicamento to leave all medicine y ponerme en sus manos. and just put myself in God's hands. Han pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya casi 5 meses. It's been 5 months since I left the medication. Y le digo una cosa, I'll tell you one thing, se me ha puesto al rojo vivo it's gotten pretty rough porque el enemigo se levantó a querer robar la semilla. because the enemy was trying to steal that seed, Pero se equivocó de persona, but he's got the wrong one. porque está aferrada, atesorada, enraizada en lo que Dios habló sobre mi vida. Because I'm rooted in that promise that God has given and spoken over my life. Porque estoy a la expectativa del cumplimiento de cosas grandes. Because I have the expectation and I believe in the big things that are to come. En Deuteronomio 6, 6 al 9, Let's turn to Deuteronomy 6 through 9. Dios le da estas palabras a Moisés para enseñarlas al pueblo. And this is what God tells Moses to tell the people. Y lee de esta manera: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu brazo. Estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dios le da este mandato a su pueblo. God gives his people these commandments. Dios les dice, estas palabras que tú estás oyendo hoy, God's telling them, these words that you're hearing today, tú vas a aprendértelas de memoria you're going to memorize them y vas a meditar en and ellas. you're going to meditate on them. Vas a declararlas. You're going to declare them. Las vas a escribir en las puertas, You're going to write them on the doors, en las paredes. on the walls. Y luego se las vas a enseñar a tus hijos. And then you're going to teach your children. Y vas a enseñárselas en la mañanita. And you're going to show them early in the morning. Y cuando vayas de camino, And when you're on your way, cuando estés comiendo, when you're eating, cuando estés descansando, when you're resting, cuando vayas de camino when you're on your way somewhere, y al acostarte. and when it's time to lay down. ¿Tú crees que si nosotros como pueblo de Dios llevábamos a cabo este mandato, Do you think that as people of God, that we were to carry out these commandments, tú crees que el enemigo te pudiera robar tus promesas? do you think the enemy will be able to steal those promises?
Dios nos da las claves exactas de lo que necesitamos hacer. God's given us the answer of what we need to do right here. Nosotros debemos de atesorar esta palabra, hermanos. We have to treasure this word. Las Santas Escrituras The Holy Scriptures. es la palabra del Dios viviente, It's the word of a living God, del Dios fiel. a faithful God. Estas palabras no perecen, These words do not perish. pero cuando viene el Espíritu y las pone en tu corazón, traen vida. When the Holy Spirit comes and places it in your heart, it gives life. Te empoderan para pelear, no importa que se te levante, hermano. It empowers you to fight whatever comes against you. Pero tienes que aprender a enraizarlas en tu corazón. But you have to learn how to root them in your heart. Nosotros le damos poder a las semillas que estamos escuchando. We give power to the seeds that we allow and we listen to. A muchos, a ver, ¿a cuánto les ha pasado que usted se está arreglando porque va a venir al culto How many has this happened to where you're getting ready to come to church y de repente le viene un dolor o se enferma, pero feo? and all of a sudden you start to get sick? ¿Qué ha pasado? Has that happened? Y se le pone bien difícil, ¿verdad? It starts to get difficult to want Pues to come. muchos ceden. Muchos mejor se quedan A lot of folks decide to just stay porque empiezan a meditar because they start to meditate en los síntomas. in the symptoms. Y el enemigo, And the enemy is just celebrating ya, porque ya se salió con la suya. because he got what he wanted. Ya te sacó del propósito de Dios. He's taking you out of the purpose that God had for you. Cuando tú aprendes a resistir al diablo, a someterte a Dios y resistir al diablo, But when you learn how to submit to the Lord and to resist the devil, él tiene que huir de he ti. has to flee. Glory to God. Él tiene que huir, He has to flee, no tú. not you. Tú tienes que correr hacia el propósito. You have to run towards the purpose. Tú no tienes ni idea cómo he venido en algunas ocasiones. You have no clue how I've come into this place in certain occasions. Vengo y me siento en esa silla y me desplomo. I just come and sit down in my seat En, and just, no sé cómo se dice yeah, desplomo en inglés. just fall apart. Ya. Yeah. Pero si me decaigo en la casa y me decaigo en la iglesia, pues ¿dónde crees que voy a estar mejor? But if I fall apart at home or if I fall apart in the church, where do you think it's better? En la iglesia yo vengo donde se mueve el Espíritu Santo y Dios ha prometido derramar vida eterna. In the church is where I come and allow the Holy Spirit to work in my life. Y cuando escucho las enseñanzas, Dios alimentándome, salgo y ahora sí quiero andar corriendo y me voy libre y bendecida. I come a lot lighter than when I leave a lot lighter than when I came in. Pero tienes que atesorar la palabra. But you have to treasure the word of God. Porque si no te la mira, camarón que se duerme. Ay, que bien se sabe I don't know ese if that versículo. translates pretty good in English. The shrimp that sleeps, I don't know. Pero es que es una realidad. But it's a reality. Tú cabeceas y el enemigo ¡zum! Yeah. No necesita mucho. You nod off and the enemy takes off. Hay una historia en la cual meditaba me venía al escribir esto. There's a story that just blesses me, Y meditaba en ella and I meditated in porque it. leí un versículo en otra versión. Gracias, mijo. En otra versión, y cuando leí esas palabras era como que ¡pum! Me pegaron en el corazón bien duro. As I read the scriptures in a different version, it just hit me in my heart, and Y medité para platicar con ustedes y hablar un poco del tema. I wanted to talk about this as Me- part of the topic. Y en el primero libro de Samuel, capítulo 30,
In the first book of Samuel, chapter 30, Este capítulo nos habla de de una historia de David, and it talks about the story of David de cómo él fue perseguido por Saúl and how he was persecuted by Saul. y cómo antes de ser perseguido por Saúl, And before being persecuted by Saul, Dios había escogido a David y lo había ungido como rey. God had chosen David and he anointed him as king. Imagínense un pastorcito, Imagine a young shepherd, jovencito, 16, 17 años, 16, 17 years old, y luego recibir una unción tan poderosa. and then to receive an anointing so powerful Ver escogido de andar en los montes allá solo, from being out in the wilderness on his own, y Dios lo escoge y le da una promesa pero poderosísima. and God selects him and gives him a promise, but not just any promise, a powerful one. Y él se regresa a su vida cotidiana. And he returns to his normal daily life. ¿Ya? Pero de repente, But all of a sudden, su padre le dice, ve, llévate esos quesos, llévaselos a tus hermanos, están enfrente de batalla, y llévales y tráeme razón de cómo están ellos. his dad sends him to go deliver some cheese and for him to go check up on his brothers. Y David no tenía ni idea lo que iba a encontrar allá. And he had no clue what he was going to find when he was headed that way. Pero cuando él llega allá, But when he gets there, Israel está siendo asediado por un gigante que los atemorizaba. Israel is being terrorized by this giant person. Y él se siente tan ofendido. And he's so offended by what he's Yo hearing. creo que era por el Espíritu Santo, ¿por qué más, verdad? Had to have been the power of the Holy Spirit, because what else? Y siente un celo. Dijo, ¿quién es este incircunciso? Y quién sabe qué otras cosas le dijo. And he started just going off like, who is this uncircumcised dude talking mess about my God? ¿Cómo se atreve? How dare he? Y él dijo, yo me lo he hecho. He said, I got him. I got him. Y va y lo enfrenta, hermano. And he goes and he confronts this giant. Oigan, jóvenes, pónganse las pilas. Young folks, it's time to rise up. Usted tiene que estar lleno de ese celo de Dios. You have to be full of that jealousy for God, Porque miren, los jóvenes son atrabancados. because the young folks are a little impulsive. Los jóvenes son fuertes. The young folks are strong. Nada se les hace difícil. Nothing is difficult for them. Y Dios los hizo así. And that's how God made them. Por eso David pudo salir y dijo, yo me lo he hecho. And that's why David was like, no, I got this. Ajá. Y fue y se lo echó. And he went and he took care of them. Lo destruyó, le cortó la cabeza y le dio de comer a las aves del cielo sus carnes. Oiga, qué tremendo. He destroyed them and he cut his head off. Y eso trajo mucha gloria a la vida de David. And that brought a lot of glory to David's life. Todos empezaron a darle honra. Y Dios Everyone le started, empieza a levantar. everyone started honoring him and raising him up. Y Dios le da gracia y favor. And the Lord gives him grace and favor. Ah, pero empiezan unas chamacas y componen un cantito. And then there was some young women that just started composing a song. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saul kills 1,000, David 10,000. Good job, hijo. No, hombre, y le entra un demonio al rey. And it infuriated the king. Y se le levanta Satanás para perseguirlo y destruirlo. And Satan rises up against him to persecute him and to destroy him. Y David tiene que salir huyendo. And David had to leave fleeing. Y empieza una jornada de muchos años. And this was a tour of many years, Años, hermano, years de constante guerra. of constant war.
y todas aquellas promesas de que él iba a ser rey And all those promises of him being king, no se miraba por ninguna parte. they didn't feel close at all. David huye y huye constantemente para salvar su vida. He flees constantly so that he can save his life. En muchas ocasiones piensa uno que va a morir en la raya, hermano, esperando la promesa y no se cumple. And sometimes that's how we feel. We feel like we're going to die in the midst of trying to obtain the promise. Y yo pienso que a David le pasó lo mismo. And I feel like that's what happened to David. Fueron muchos años de espera. Too many years of waiting. Y llegó el momento que David dijo, And there was a moment that David said, no más. no more. Y decidió irse y pasarse al territorio del enemigo. And he decided to go into enemy territory. Aquel enemigo del cual él mató al más grandote, ahora él se hizo aliado. The enemy that he killed, Goliath, he then became allies with them. De su pueblo. Y empezó a hacerse, él no era de corazón, It wasn't in his heart, yeah, wasn't in his heart, pero él estaba pretendiendo que él estaba de acuerdo con los filisteos but he was pretending to be in alignment with the Philistines. y ganó el favor del rey de los filisteos. And he gained the favor of the Philistines. Entonces un día los filisteos So one day the Philistines, van a salir a guerra en contra de Israel. they go out to war against his people, the Israelites. Y David dice, yo voy a pelear contigo. And David says, I'm going to fight with you guys. Y el rey se sentía bien confiado. And the king was confident. Entonces, al llevarlo David al frente de batalla, And putting David in front of the war, on the front los line, otros líderes filisteos dicen, él no va con nosotros. the other generals in the Philistine army were saying, no, he can't come with us. Porque, ¿qué tal si allá en Israel What él if, se nos voltea? what if that in the midst of the war, he turns his back on us and comes and goes against us Y pelea en contra de nosotros. and starts to fight against us? No. Y los filisteos recuerdan el cantito. And the Philistines remember that song. ¿No es este David el que cantaban las chamacas? Is this the same? Isn't this the same David that they sung songs about him? No. Nope. Él no puede ir. We can't do this one. He can't come with us. Entonces el rey, amigo de David, le dice, regrésate. So the friend of David told him to go back. He couldn't go. Y se regresa él y sus 400 hombres. So he returns alongside his 400 army, his 400 men in his army. Oiga, hablando un poquito de esos 400 hombres que se unen a David, So speaking a little bit about those 400 men that united with David, no eran hombres comunes, hermano. they weren't common men. Era la escoria que el pueblo no quería con ellos. They were the leftovers that the town did not want. Eran los más irresponsables, The most irresponsible, los endeudados, the ones that were in debt. los que no pagaban sus taxes y estaban siendo asediados por el gobierno, They didn't pay their taxes. They were evading the government. ladrones, They were thieves, criminales que habían huido de la justicia, criminals that have fled the justice. viciosos, tenían vicios. Okay, they had bad habits. Esos se le fueron añadiendo a David y para componer su ejército de David. So those were the men that composed his army. Pero es increíble lo que puede hacer un testimonio bueno de una persona, una influencia buena, But it's amazing what a powerful testimony can do to those, acompañado con la gracia de Dios. accompanied by the grace of God. Esos hombres empezaron a ser cambiados. Those men begin to change. Bueno, decide, ya volvamos a la guerra, decide David y sus 400 hombres regresar a Ziklag, que era el nombre del pueblo. Fueron 600, perdón. Y regresan para el pueblo donde estaban ellos acampando.
So they decided to return back to the town of Ziklag where they had where they were encamped. Pero cuando llegan, encuentran que el campamento de ellos había sido robado, Okay. They quickly found out that the town where they were encamped had been robbed. había sido quemado totalmente It had been burned down, y que todas sus posesiones y ganados se los habían llevado. and all the possessions and all their animals had been taken. Sus esposas, sus hijos. Their wives, their kids. Entonces, para este momento, lo habían perdido todo. So up to this point, they had lost everything. Entonces, cuando regresa aquellos hombres con aquellas tendencias horribles con las cuales habían venido y se habían unido a David, So those horrible men that were under David that we just talked about, miran su situación, they see this situation. se levantan contra David y lo quieren apedrear, hasta matarlo. They rise up against David, and they even get to the point where they want to kill him. Su ejército. His own army. Para este punto By this time, David lo había perdido todo. David had lost everything. Perdió su posición en su ejército, el cual amaba. He lost his position in his own army. Perdió a su pueblo. He lost his people. Se vino a vivir acá en un pueblo extranjero. He came to live in a foreign land. Pierde a su familia. He loses his family. Pierde las riquezas. He loses his riches. Y ahora pierde a sus hombres. And now he loses his men. ¿Qué le quedaba? What did he have left? ¿Usted ya llegó al punto donde ya no sabe más qué hacer? Have you gotten to the point where you don't know what else to do? ¿Ha experimentado lo que es perderlo todo? O tener todo pero sentirte como que estás vacío y no tienes nada. Have you experienced where you've lost everything, or maybe you have everything but still feel like you don't have anything? Yo sí, I have, algunas veces. several times. Pero me encanta lo que dice esta historia, se la voy a leer para que la agarre más así, más concentradita. But I love what this says. Primero Samuel capítulo 30 del 1 al 8. Solo que no se me duerma, póngame atención porque le voy a leer las escrituras. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag. Habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sí puede ver la imagen, hermano? ¿Sí puede ver la condición de este hombre? Can you see the condition of this man? Y agrega, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Hay varias cosas que
que me bendicen mucho de este pasaje. There are certain things that just bless me on this passage. Versículo 6 se lo vuelvo a leer. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, por todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. David was anguished, but then he gained his strength in the Lord. Hay una gran diferencia de las personas que no tienen su fe puesta en Dios a las personas que son creyentes en el Dios viviente. There's a big difference for those that don't have their faith in God and those that have their faith in our living God. Y vemos a David que aún habiéndolo perdido todo, todavía atesoraba la palabra que se le había dado en su corazón. And even though David lost everything, he still treasured the word of God in his heart. Y dice, y David se fortaleció en el Señor. And it says that David strengthened himself in the Lord. La Biblia no nos dice cómo se fortaleció, qué fue lo que hizo para fortalecerse. It doesn't tell us what he did to be strengthened. Pero si recordamos, David era un adorador. But if we remember, David was a worshiper. David componía cantos. He would compose songs. Y usted puede leer en el libro de los Salmos cantos de alegría, You can see in the book of Psalms just songs of joy, pero también cantos de tristeza. but also songs of sadness. ¿No tiene usted idea el poder tan grande que existe cuando usted adora? You don't have an idea of how big it is when you worship the Lord. En estos 5 años, casi 5 años, ha sido lo que yo he descubierto y me ha encantado. Eso que Dios me ha enseñado. And that's what I've discovered over the past 5 years. Me ha enseñado a adorar. He showed me how to worship, Adorar en mi dolor. to worship in my pain, Cuando mi cuerpo no tiene fuerzas. when my body has no strength, Cuando estoy batallando para salir de mi cama. when I'm struggling to get out of bed. Levanto mis manos I raise my hands y adoro. and I worship. Solamente entro en mi lugar de mi reposo. I go into a place where I get renewed strength. Y cuando mi mente me quiere decir, ¿te sientes como de 80 años? And even though my mind tells me that you feel like you're 80, Yo le digo, diga al débil, fuerte soy. En ti soy fuerte. I'm strengthened in you, Lord. Tú me sustentas. You sustain me, Father. Cada paso que de este día lo voy a dar porque tu mano me sostiene a cada momento. You sustain me in every moment, Lord. Porque tu gracia me es suficiente. Because your grace is sufficient. Y empiezo a amarlo. And I begin to love him. Y se me pueden ir horas enteras amándolo. And hours go by in worship. Y una vez que me encuentro con él And once I find myself with him, y entro a su presencia genuinamente, and I genuinely enter into his presence, de ahí salgo como una gigante. I get out of there like a giant. Ya no me molesta si la rodilla quiere cooperar o no quiere cooperar ese It día. no longer bothers me if my knee wants to cooperate or not. Si alcanzo a hacer muchas cosas o no las hago del todo, If I'm able to accomplish the things or not, eso no importa. that doesn't matter. Porque viene el día Because the day will come en que yo lo recuperaré todo. in which I will recover everything. Ese versículo 8, en la versión actual, In the actual version, de verse 8, verse 8, dice así: ¿debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos. Y también vas a recuperar todo lo que te robaron. Todo lo que te robaron. everything that has been stolen will be recovered. Mi corazón saltó cuando leí eso. My heart jumped for joy when I heard this. No una porción. Not a portion. En Dios no hay pérdidas. There is no loss in God. Todo lo vas a recuperar. You're going to recover everything. Pero antes de que lo recuperes, But before you recover it,
Primero tienes que aprender a fortalecerte en el Señor en el tiempo duro. You have to learn how to strengthen yourself during the difficult times. in Esa the Lord. fortaleza que recibes de Dios That strength that you receive from the Lord, te habilita para que un día recibas la promesa de Dios. it allows you so that one day you can receive the promise of God. El adorar, hermano, Worship, es bien poderoso. it's so powerful. El perderte en su presencia es poderoso. To get lost in His presence is powerful. Cuando tú dejas de valorar tu salud, When you stop to value your health, tu negocio, your business, todo lo que posees, anything you possess, y te pierdes en Él, and you get lost in y Él Him, llega a ser el primer amor de tu vida. He becomes the first love of your life. Todo lo demás Everything else es añadidura. comes in addition too. Hay otras cosas que yo creo que nos habilita para fortalecernos en Dios y es la gratitud. There's something else that allows us to be strengthened in the Lord, and that's gratitude. Cuando tú estás siendo bien golpeado por el enemigo When you start to get beat up by the enemy, y tú te empiezas a concentrar en todo lo que te está pasando, and you start to focus on everything that's happening around you, pero luego decides, ¿qué hago aquí? and then you start to say, well, what do I do here? Y vas al Señor And you go to the Lord. y empiezas a darle gracias por todo lo demás que sí tienes. And you start to give Him thanks for what you do have. No tengo esto en este momento. I don't have this at the moment, Pero tengo esto, tengo una familia. but I have this, I have a family. Hoy me levanté y todavía puedo hablar y te puedo cantar. I woke up today and I can sing and Tengo I can talk. bastante comida en el refrigerador. I have so much food in the refrigerator. Sí. Tengo un vehículo. I have a car. Tengo a mi esposo. I have my wife. Y lo que no puedo hacer yo, él lo hace. And what I can't do, He'll do. Se ha convertido en mi ayudo idóneo. He's become my helper, my helpmate. Y empiezo a darle gracias a Dios por cosas, hermano, y sale tanto que agradecer, And there's so much to give thanks to the Lord for. que por qué le voy a dar derecho al enemigo de robarme mi paz Why por would esto poquito que estoy viviendo. Why would I give the enemy the right to steal my joy and my peace? Entonces aquel que gigante que yo me sentía que me estaba atrapando y aplastando, And when I thought the giant was conquering me and squishing me, de repente cuando agradezco por todo lo demás, when I start to feel gratitude for everything else, ese enemigo se mira como un mosco. and that giant, the enemy that it's a giant starts to become and looks like a fly. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer para fortalecernos en el Señor es regresamos a la palabra de vida. Another thing that we can do to strengthen our to find strength in the Lord is to return to the Word. Porque una de las cosas que nos enseñan las Escrituras Because one thing that the Word of God teaches us, es que servimos a un Padre amado we serve a loving God que sabe dar buenas cosas a sus hijos. that knows how to give good things to His children. Servimos a un Dios fiel. We serve a faithful God. Servimos a un Dios que no miente. We serve a God that doesn't lie. Sus palabras son verdad y son vida. His word is life and the truth. Ir a la palabra te va a fortalecer. And the word of God is going to strengthen you. Y después vamos a la acción. Now it's to the action part. Después de que Dios le dice a David, persíguelos. After God tells David to go after them, No, Dios le dice, bueno, Señor, ¿y qué voy a hacer? David's like, well, what do I do? Y el Señor dice, persíguelos porque los vas a alcanzar. Go after them. David pudo haber dicho, yay, Dios va a traer a mi familia. Dios me va a dar la victoria. David could have just sat back and said, yeah, the Lord's going to give us the victory, Y quedarse sentado. and just be there without taking action. Pero el Señor le dice,
Levántate y persíguelos. But the Lord tells him, get up and go after them. No te puedes quedar sentado, hermano, esperando que las cosas vengan y tú nomás por chulo vas a recibir las cosas. No. Brothers and sisters, we can't just keep sitting down and wait for things to come. No. Tienes que ponerle. Doesn't matter how handsome or beautiful you are, you still got to take action. No. Tienes que poner acción a la fe. You have to put action to the faith. Tienes que escuchar que lo que Dios te está pidiendo que hagas, hacerlo, aunque no tengas ganas. You have to do what God is asking you to do regardless of how you feel. El anhelo de David solamente estaba en recuperar a su familia. David's desire was only to recoup his family. Y Dios le dice, vas a recuperar todo. And the Lord tells David, you're going to recover everything. Eso, hermano, la obediencia te lleva a la recompensa. The obedience leads you to recovery. La recompensa, hermano, a mí me encanta. How beautiful is it to recover everything in the The Lord? reward. The reward, I'm sorry. En Hebreos 11:6 dice esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario mantenerte creyendo en el Señor aunque no mires nada. It's important for you to continue to believe in the Lord even though you don't see anything, Porque Dios sabe recompensar because the Lord knows how to reward a aquellos que permanecen en fe. those that remain in the faith. Y me encanta, es que la palabra es hermosa, hermanos. It's because the word is so beautiful. Vemos a Job, hermano. We see Job. Job le fue quitado todo. Job lost everything. Job. Job, Ajá. Él perdió todo. he lost everything. No le quedó nada. He didn't have anything left. Pero cuando ya viene su tiempo de la recompensa, But when the time comes to reap his reward, le viene al doble. he gets double portion. Y recuperó todo y más. And he recovered everything and more. Mira, primero de Samuel capítulo 30 del 18 al 20 dice esto, y ahí yo me regocijo. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así los hijos como las hijas del robo, de todas las cosas que le había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, todo el ganado, trayéndolo todo delante de sí. Decían, este es el botín de David. Si sigue usted leyendo ese pasaje, If you keep reading the scripture, se va a dar cuenta you're going que to find out tuvo bastante, ¿cómo le llamaban al spoil? ¿Cómo se llama en español? El botín, gracias. Trajeron tanto botín del despojo que les hicieron a los amalecitas. they brought back so much spoil that they'd taken from the Amalekites. Que tuvieron tanto para repartirse entre todos. They had so much that they could divvy it out to everyone. Les dieron, no tan solo, no les faltó ni un pelito, hermano, de recuperar que era de lo de ellos. Nothing was missing that was theirs. They recovered everything. Pero todavía venía con mucho botín. But it also came with more than what they had. Tuvieron tanto They had so much que David mandó una super mega ofrenda a los líderes ancianos de Israel. he had so much that he brought back that he sent an offering to the elders of Israel Porque era tanto. because it was so much. Yo no estoy esperando una recompensita chiquita. We're not waiting for a small reward here.
No, hermano, no, no. Ha sido mucho el quebrantamiento, muchas guerras, mucho permanecer plantada en lo que Dios me dijo, que yo estoy esperando una recompensa grande, hermano. There's been so much war and so much brokenness that I'm waiting for a huge reward. Ustedes me van a ver como los hermanos antiguos que me miraban aquí, que me gustaba la danza y andaba yo corriendo por todas You're going to partes. see me dancing all over this place. Me van a volver a ver delgada, You're gonna see me slim again. saludable, Healthy, energética. energetic, Más more, todas las demás promesas que todavía no he visto vienen a cumplimiento. and there's still much more promises that are coming. Yo le digo esto al Señor: I tell the Lord this, siga haciendo lo que estás haciendo en mí. keep doing what you're doing in me. No me saques de la prueba Don't take me away from this test hasta que termine la obra en mí. until you finish the work in me. No me quiero perder nada I don't want to lose anything de lo que estás haciendo. from what you're doing, Y tampoco no quiero volver a repetir la prueba. but I also don't want to repeat the test again. Pero tengo la seguridad But my security que la promesa se cumplirá. that the promise will be completed. Yo no sé qué más pudiera agregar a este mensaje. I don't know what else I could have added to this message. Yo quiero que tú corras con esa promesa que Dios te ha dado y vengas a este altar y declares: esta promesa nadie me la va a quitar. I want you to run to the altar with the promise that Por God has esas given to you, cosas que has estado peleando, with those battles that you've had. porque nadie te puede robar. Because nobody can steal from you. Y mi Dios es un Dios fiel. We serve a living God and a faithful God. Mi Dios es un Dios fiel. He is a faithful God. Él cumplirá cada una de He will ellas. complete every promise He's Yo lo miraré I will see them. y lo creo con todo mi And corazón. I believe it with all my heart. Ven y contiende por tu bendición, hermano. Come and fight Ven for y your blessing. contiende por tus hijos. Come and fight for your sons. Ven y contiende por todas las cosas que un día perdiste. Come and fight for what you've lost. Porque Dios te dice, las vas a recuperar y las vas a recuperar Because todas. the Lord says you're going to recover everything. Y es una promesa que tú te tienes que agarrar de ella. And you got to hold on to that promise. Grandes promesas nos ha dado Dios. God has given us big promises.